Hay una carretera en Pensilvania que va a ninguna parte. Puedes llegar hasta ella en coche, aparcar a un lado, salir, caminar por el asfalto agrietado hasta donde empieza a curvarse hacia lo que fue el centro de un pueblo. El pavimento está partido en diagonal, levantado desde abajo como si algo enorme hubiera empujado desde el subsuelo. En algunos tramos hay grietas del ancho de una mano de donde sale vapor, no humo exactamente, vapor caliente, como si la tierra respirara. La carretera se llama Ruta 61, el pueblo se llama Centralia. Debajo de tus pies, a una distancia que los geólogos estiman entre 150 y 300 metros, según el tramo, hay una veta de carbón ardiendo. Ha estado ardiendo desde 1962. Los cálculos más conservadores dicen que seguirá ardiendo durante los próximos 250 años. No hay manera de apagarla. Se han intentado 12 soluciones distintas a lo largo de 60 años. Inundación, excavación, inyección de materiales sellantes, ninguna funcionó. El fuego simplemente encontró otra ruta dentro de la red de túneles y vetas de carbón que se extiende bajo la zona como un sistema de raíces invisible. Cada vez que los ingenieros bloqueaban un camino, el fuego abría otro. Centralia lleva ardiendo más tiempo del que la mayoría de sus habitantes vivieron en ella. Antes de que el fuego existiera, Centralia era un pueblo de poco más de 2,000 personas en el condado de Columbia, en el estado de Pensilvania. Fundado a mediados del siglo XIX sobre una de las reservas de carbón antracita más grandes del noreste de Estados Unidos, el pueblo creció exactamente como crecían todos los pueblos mineros de la región. Había una iglesia, varias, 6 para ser precisos, porque los mineros de Centralia habían llegado de distintos países de Europa con distintas denominaciones y distintos idiomas, y cada comunidad construyó la suya. Había una escuela, tiendas, bares, 2 gasolineras, un ayuntamiento pequeño con una sala de reuniones donde los vecinos discutían sobre el presupuesto municipal y las reparaciones de las aceras. Era el tipo de pueblo que existe por miles en el interior de Pensilvania y que la mayoría de la gente que vive en las ciudades grandes solo conoce de paso cuando para a cargar gasolina en una autopista. Los mineros de Centralia trabajaban en las minas de antracita que se extendían bajo las colinas boscosas que rodeaban el pueblo. El carbón antracita es el más duro y el más limpio que existe, el que genera más calor por tonelada, el que menos humo produce al arder. Durante décadas fue el combustible que calentó los inviernos del noreste de Estados Unidos, y las minas del condado de Columbia estaban entre las más productivas de toda la región. A mediados del siglo XX, las minas empezaron a cerrar, no de golpe, lentamente, como suele pasar con las industrias que se agotan una por una. El petróleo y el gas natural habían reemplazado al carbón en la calefacción doméstica. Los precios bajaron, las minas menos rentables cerraron primero, luego las medianas. Al final solo quedaban unas pocas operando a capacidad reducida. Lo que nadie midió con suficiente cuidado antes de que las minas cerraran era lo que quedaba dentro de ellas. Cuando se abandona una mina de carbón, no queda vacía, queda llena de carbón que no era económicamente rentable extraer. Vetas secundarias, bolsas aisladas, rincones a los que los túneles no llegaban porque el costo de llegar era mayor que el valor del carbón que había ahí dentro. Y cuando esas minas se abandonan y los ventiladores que mantenían la circulación de aire se apagan, lo que queda es una red de túneles con carbón expuesto y oxígeno suficiente para que si llegara una chispa pudiera pasar algo. Debajo de Centralia había vetas de carbón que llevaban décadas sin tocarse. El 27 de mayo de 1962, el Consejo Municipal de Centralia contrató a 5 trabajadores para limpiar el vertedero municipal, que estaba ubicado en un antiguo pozo de minería a cielo abierto en el límite sur del pueblo. La manera estándar de limpiar un vertedero en aquella época, en aquella zona, era quemarlo. Los trabajadores encendieron el fuego. Lo que nadie supo en ese momento, o nadie quiso saber, o nadie comprobó con suficiente cuidado, era que ese pozo de minería tenía una abertura sin sellar que conectaba directamente con la red de vetas de carbón que se extendía bajo el pueblo.
El fuego pasó por esa abertura y entró al carbón. Tardaron semanas en darse cuenta de que algo andaba mal. Los vecinos que vivían cerca del vertedero notaron que el suelo estaba más caliente de lo normal, que de algunas grietas del terreno salía vapor, que en los días fríos podías ver el calor subiendo desde ciertas zonas del parque municipal como si alguien tuviera un radiador enterrado. Llamaron al ayuntamiento, el ayuntamiento llamó al Estado, el Estado mandó ingenieros, los ingenieros evaluaron la situación y dijeron que se podía controlar. No se podía controlar. Los primeros años del incendio de Centralia son la historia de una serie de decisiones mal tomadas por personas que no querían reconocer la magnitud del problema. No porque fueran malvadas, no porque no les importara, sino porque reconocer la magnitud del problema significaba reconocer que la solución iba a ser costosa, complicada y políticamente difícil. Y hay una tendencia humana muy documentada a subestimar los problemas cuando la alternativa es enfrentarse a algo que no tiene solución fácil. En 1962, el año en que empezó el fuego, el gobierno del estado de Pensilvania aprobó $770 para una primera intervención. Cavaron una zanja alrededor del área donde creían que estaba el foco del incendio. Llenaron la zanja con tierra y arena para cortar el oxígeno. El fuego rodeó la zanja. En 1964 aprobaron $4,000 para una segunda intervención. Inundaron los túneles con agua. El fuego encontró las vetas que no tenían agua. En 1965, el estado cerró el vertedero municipal y declaró que el incendio estaba controlado. No estaba controlado. Lo que estaba pasando en realidad, aunque nadie en Centralia tenía manera de verlo desde la superficie, era que el fuego se había establecido dentro de una veta de carbón antracita de aproximadamente 90 centímetros de grosor que corría en diagonal bajo el subsuelo del pueblo en dirección noreste. El antracita arde de manera diferente al carbón bituminoso más blando. Arde más lento, más intenso, a temperaturas que pueden superar los 1000 grados centígrados en el punto de ignición. Y una vez que el antracita empieza a arder dentro de un sistema de vetas conectadas, el fuego no necesita oxígeno del exterior para mantenerse. Genera su propio oxígeno a través de las reacciones químicas de la combustión y se alimenta del propio carbón que tiene alrededor. Es como un organismo que se alimenta de su propio entorno. Durante la segunda mitad de los años 60 y toda la década de los 70, los vecinos de Centralia vivieron sobre ese fuego sin saberlo del todo. Sabían que había algo. Los gases que salían del suelo tenían un olor particular. El monóxido de carbono que se filtraba a través de las grietas del subsuelo era inodoro, pero el dióxido de azufre y otros subproductos de la combustión del carbón tienen un olor reconocible para cualquiera que haya pasado tiempo cerca de minas. La gente lo comentaba, se quejaba, escribía cartas al ayuntamiento. El ayuntamiento decía que estaban trabajando en ello. En 1969, el gobierno federal asignó $100,000 para una tercera intervención más ambiciosa. Esta vez, la estrategia era excavar directamente en el área del incendio, extraer el carbón ardiendo y reemplazarlo con material inerte. Los ingenieros calcularon que necesitaban excavar unos 70 metros de profundidad en una franja de aproximadamente 300 metros de longitud para alcanzar el foco principal del fuego. Cuando llegaron al carbón ardiendo a los 60 metros, encontraron que el fuego ya se había extendido mucho más allá del área que habían proyectado excavar. La intervención se detuvo. El presupuesto se había agotado. El fuego siguió avanzando. Lo que hace que la historia de Centralia sea especialmente difícil de digerir no es solo la incompetencia de las intervenciones tempranas, es el hecho de que en 1980, cuando el Servicio Geológico de Estados Unidos realizó una evaluación exhaustiva de la situación, el informe fue explícito. El fuego se había extendido bajo una área mucho mayor de lo que las estimaciones anteriores indicaban. Los gases tóxicos que se filtraban hacia la superficie eran un riesgo real para la salud de los residentes, y extinguirlo por completo ya no era técnicamente posible sin una excavación masiva que costaría entre 30 y $60 millones. El informe fue archivado.
La gente siguió viviendo en Centralia. Antes de seguir, si este tipo de historias te llegan, suscríbete. Es gratis y cada semana subimos una nueva. Ahora volvamos a lo que pasó después. En 1979 ocurrió algo que ya no podía ignorarse. John Coddington, propietario de una gasolinera en el centro de Centralia, introdujo una varilla de medición en el tanque subterráneo de gasolina de su negocio para comprobar el nivel de combustible. La varilla salió caliente, no templada, caliente. Midió la temperatura del líquido que había dentro del tanque con un termómetro, 78 grados centígrados. El tanque de gasolina estaba a 78 grados. El punto de inflamación de la gasolina es aproximadamente 43 grados. Coddington cerró la gasolinera ese mismo día. Llamó a las autoridades. Fue el primer momento en que alguien en una posición de autoridad entendió, con un número concreto delante, que el fuego ya no estaba en las afueras del pueblo, estaba debajo del pueblo. Pero incluso entonces, incluso con esa evidencia, la respuesta oficial fue medida. Se instalaron detectores de monóxido de carbono en algunas casas, se hicieron más mediciones, se escribieron más informes, y los residentes de Centralia siguieron durmiendo sobre una veta de carbón, ardiendo que nadie sabía exactamente dónde estaba ni hasta dónde llegaba. La confirmación de que la situación había pasado a ser peligrosa para vidas humanas llegó el 4 de febrero de 1981. Ese día, un niño de 12 años llamado Todd Domboski estaba caminando por el jardín trasero de la casa de su abuela en Centralia. El suelo cedió bajo sus pies. Todd Domboski cayó dentro de un agujero que se abrió en el jardín en menos de un segundo. El agujero tenía aproximadamente 1,5 metros de diámetro en la boca. Tenía 45 metros de profundidad. Del interior del agujero salía vapor cargado de monóxido de carbono a concentraciones que los análisis posteriores determinaron que eran letales en cuestión de minutos. Todd se agarró a una raíz que sobresalía de la pared del hoyo cuando caía. Se quedó colgado, con las piernas sobre el vacío y los gases tóxicos subiendo a su alrededor. Su primo, que estaba en el jardín con él, corrió a avisar a los adultos. Llegaron en menos de 2 minutos. Lo sacaron. Todd Domboski sobrevivió. Si el hoyo hubiera sido unos centímetros más grande, o la raíz no hubiera estado ahí, o el primo hubiera tardado un poco más en reaccionar, habría muerto, a 12 años, en el jardín trasero de la casa de su abuela, asfixiado por los gases que subían desde el incendio que llevaba 19 años ardiendo bajo el pueblo, mientras los funcionarios escribían informes y aprobaban presupuestos insuficientes y declaraban situaciones controladas que no estaban controladas. Las fotografías del agujero aparecieron en los periódicos de todo el país al día siguiente. Fue el momento en que Centralia dejó de ser un problema local de Pensilvania y se convirtió en una noticia nacional. El This Congreso de underground fire Estados has been burning Unidos since aprobó ese mismo 1962. año, The town was condemned, leaving these empty 1981, lots. una asignación de $250,000 para estudiar la situación con más profundidad. Los estudios confirmaron lo que el informe de 1980 ya había dicho. El fuego se había extendido bajo una área de aproximadamente 180 hectáreas del subsuelo de Centralia y sus alrededores. Se proyectaba que en un plazo de 3 a 6 años el frente del incendio alcanzaría las zonas más pobladas del pueblo. En 1982, el Congreso aprobó $42 millones, no para extinguir el fuego, eso ya era imposible, para reubicar a los residentes. La oferta del gobierno era sencilla. El gobierno federal y el estado de Pensilvania comprarían las casas de los residentes por el valor de mercado antes del incendio, más una compensación adicional por la reubicación. A cambio, los residentes firmarían la cesión de su propiedad y se marcharían. La mayoría aceptó. 1,073 personas de Centralia vendieron sus casas y se fueron entre 1983 y 1985. Algunos se fueron a pueblos vecinos, otros aprovecharon la compensación para mudarse más lejos, a ciudades más grandes, a otras partes del estado. 296 personas se negaron a irse, no porque no creyeran en el peligro, muchos de ellos lo habían sentido. Habían dormido con detectores de monóxido de carbono en el dormitorio durante años.
Habían visto el vapor salir de las grietas del suelo en sus propios jardines. Sabían perfectamente que el fuego estaba ahí abajo, pero Centralia era su pueblo. Algunos de los que se negaron a irse llevaban 3 generaciones en la misma casa. Sus abuelos habían llegado de Europa con nada y habían construido esas casas con sus propias manos. Sus padres habían nacido en esas habitaciones. Ellos mismos habían crecido en esas calles. La idea de que el gobierno federal apareciera con un cheque y les dijera que su historia, su comunidad, el lugar donde estaban enterrados sus muertos, tenía un precio, y ese precio era lo que el mercado inmobiliario de Pensilvania Central marcaba antes de que el suelo empezara a humear, les resultaba inaceptable. Se organizaron, contrataron abogados, presentaron recursos legales. En 1992, el gobernador de Pensilvania, Robert Casey, usó la figura legal de dominio eminente para expropiar todas las propiedades restantes de Centralia. El dominio eminente es el mecanismo por el cual el Estado puede obligar a los propietarios a vender sus inmuebles cuando existe un interés público que lo justifica. La mayoría de los que habían resistido hasta entonces cedieron ante la expropiación, pero un grupo de 7 familias llevó el caso a los tribunales. El litigio duró años. Los abogados del Estado argumentaban que el peligro era real e inmediato y que el gobierno tenía la obligación de proteger a los ciudadanos, incluso de sus propias decisiones, de quedarse en un lugar peligroso. Los abogados de las familias argumentaban que el gobierno no podía privar a los ciudadanos de su propiedad privada en base a un peligro que los propios residentes habían decidido asumir conscientemente. En 2000, las familias llegaron a un acuerdo con el Estado. Podían quedarse en sus casas hasta que murieran. A cambio, renunciaban a cualquier reclamación futura sobre el valor de las propiedades y aceptaban que cuando el último residente muriera o se marchara, el Estado recuperaría los terrenos. El pueblo de Centralia oficialmente dejaría de existir con ellos. El Servicio Postal de Estados Unidos revocó el código postal de Centralia, el 17.927, en 2002. La Asamblea de Pensilvania disolvió legalmente la Corporación Municipal de Centralia en 2014. Los letreros de la carretera con el nombre del pueblo fueron retirados. Para el Estado, Centralia ya no existe. Para las personas que todavía viven ahí, sí. Hoy, si vas a Centralia, lo que encuentras es esto: una cuadrícula de calles que siguen su trazado original, pero que ya no llevan a ningún sitio. Las bocacalles están marcadas con señales que los vecinos han repuesto cuando el Estado no lo hacía. Algunos solares tienen las escaleras de entrada todavía en pie, subiendo hasta un porche que ya no existe, delante de una casa que fue demolida hace décadas. En otros, hay árboles jóvenes creciendo en el lugar exacto donde estaba una sala de estar. Los cementerios siguen ahí. Son lo más concreto que queda de Centralia como comunidad organizada. El cementerio de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana, el cementerio de la Iglesia Católica Polaca, el cementerio de la Iglesia Polaca. Los vecinos que se marcharon vuelven a veces para visitar las tumbas de sus familiares. Aparcan en calles que ya no tienen casas al lado y caminan entre lápidas que tienen los apellidos de los mineros que llegaron de Europa a finales del siglo XIX y se quedaron. En la antigua Ruta 61, la sección que fue cerrada al tráfico en 1993 porque el fuego había deformado el asfalto hasta hacerla impracticable para los vehículos, hay turistas casi todos los días. Llegan en coche, aparcan en el inicio del tramo cerrado y caminan por el asfalto cuarteado. En los días fríos el contraste de temperatura es visible. El vapor sube por las grietas del pavimento y se condensa en el aire frío de Pensilvania. Algunos turistas traen termómetros de infrarrojos para medir la temperatura del suelo. Los valores que se registran habitualmente en los puntos con más actividad están entre los 40 y los 70 grados centígrados en la superficie del asfalto. A 300 metros de profundidad, el carbón arde a más de 1000 grados. Las paredes de hormigón de los pasos inferiores del tramo cerrado están cubiertas de grafiti desde hace décadas. Es el tipo de lugar que atrae a la gente que busca algo que no sabe exactamente cómo nombrar: la escala de tiempo del fuego.
La idea de que algo que empezó hace más de 60 años seguirá ardiendo dentro de 250, cuando ya no quede ninguna persona viva que lo haya visto empezar, produce un tipo específico de vértigo que es difícil de encontrar en otros lugares. Las 5 personas que todavía viven en Centralia llevan décadas siendo el centro de atención de periodistas, documentalistas y curiosos. La mayoría no quiere hablar, no porque tengan algo que ocultar, sino porque han explicado lo mismo miles de veces y la explicación nunca parece satisfacer a los que vienen a preguntar, porque lo que los visitantes quieren que les expliquen es algo que los propios residentes no están seguros de poder articular en palabras. ¿Por qué se quedan? ¿Por qué ese suelo específico, con ese fuego específico debajo, vale lo que vale para ellos? John Lokitis Jr., uno de los últimos residentes que lleva décadas en el pueblo, lo ha dicho de diferentes maneras en distintas entrevistas a lo largo de los años, que se queda porque sus abuelos construyeron esa casa, que se queda porque los vecinos que se marcharon siguen llamándole para preguntarle cómo está el pueblo, que se queda porque alguien tiene que quedarse para que el lugar no desaparezca del todo antes de que hayan muerto los que lo recuerdan. Los ingenieros que han estudiado el incendio de Centralia a lo largo de las décadas han producido estimaciones distintas sobre cuánto tiempo puede durar. Las variables son muchas: la extensión real de las vetas de carbón accesibles al fuego, la velocidad de avance, la posibilidad de que encuentre sectores sellados que reduzcan el oxígeno disponible. Las estimaciones van desde 100 años hasta más de 300. Lo que todos los estudios tienen en común es la conclusión de que apagarlo completamente ya no es posible a un costo razonable. El único escenario en que el fuego se extingue es que el carbón se acabe, y hay suficiente carbón bajo Centralia y sus alrededores para alimentar el fuego durante más tiempo del que cualquier persona viva podrá presenciar. Hay algo en eso que obliga a pensar en la escala del tiempo de otra manera. La mayoría de las catástrofes tienen un antes y un después. Hay un momento en que todo cambia y luego hay años, décadas, a veces generaciones de consecuencias. Pero eventualmente, la historia de esa catástrofe concluye. Los sobrevivientes mueren, los hijos de los sobrevivientes envejecen, el lugar se recupera o no se recupera, pero la historia tiene un arco. Centralia no tiene ese arco. El fuego no sabe que el pueblo fue evacuado, no sabe que el código postal fue revocado, que la corporación municipal fue disuelta, que los letreros de carretera fueron retirados. Sigue avanzando por las vetas de carbón exactamente como ha avanzado desde 1962, sin importarle lo más mínimo las decisiones humanas que se han tomado sobre el pueblo que hay encima de él. En ese sentido, Centralia es el argumento más concreto que existe contra la idea de que los humanos controlamos el entorno en que vivimos, construimos sobre él, lo excavamos, lo explotamos, decidimos que ya no es útil y lo abandonamos. Y el entorno, con una indiferencia que no es hostil sino simplemente indiferente, continúa siendo exactamente lo que era antes de que llegáramos. Lo que fue Centralia, lo que la gente que vivió ahí perdió, no fue solo un pueblo. Fue la seguridad de que el suelo bajo los pies es lo que parece, que lo que construyes encima de él va a seguir ahí, que puedes enterrar a tus muertos en un lugar y volver a visitarlos. Hay 6 cementerios en Centralia. El fuego ya ha pasado bajo 2 de ellos. Si llegaste hasta aquí, ya sabes por qué estas historias importan. Suscríbete para no perderte la próxima. Y si conoces a alguien que no sabe que hay un pueblo en Estados Unidos con un fuego de más de 60 años ardiendo bajo sus calles, comparte este video. Que lo sepan. Hasta la próxima.